English Activities, Project 2, Week 1. Topic, FIFA World Cup. 1. Look for these words in the dictionary. Practice pronunciation. Championship, players, teams, tournament, matches, champion, playoff, score, against, tie, win, loss. Buscamos estas palabras en el diccionario. 2. Read the following text and decide if the statements are true or false. Leemos el texto sobre la Copa FIFA y decidimos si las oraciones son true or false. Las oraciones que son false, que están incorrectas, vamos a corregirlas con la información correcta en este lado derecho, ¿sí? Aquí lo incorrecto es 3 years, porque en el texto dice every 2 years, y acá ya está corregida. Y así vamos a corregir las oraciones falsas. 3. Read the text again, exercise 2, and answer the following questions. Vamos a contestar las siguientes preguntas en base a la lectura del ejercicio 2. How many teams do participate in the FIFA U20? How many matches are there in the FIFA World Cup? What was the score in the final game France against Croatia in 2018? Esas son las preguntas que vamos a responder. Recuerda, está en el texto. How many significa cuántos. How many teams do participate in the FIFA U20? ¿Cuántos equipos participan en el campeonato de la FIFA Sub-20? 4. Complete the sentences with one word from the box. Completamos las oraciones con las siguientes palabras. Champion, score, tie, tournament, team. Estas palabras son las que ustedes buscaron el significado en español en el ejercicio 1. 5. Listen to this interview about soccer championship and complete the chart. Vamos a escuchar, voy a enviar el audio de una entrevista que hablan sobre campeonatos de fútbol y vamos a completar la información del cuadro. ¿Sí? Country son los países, teams los equipos que se mencionan y score es el puntaje. 6. What's your favorite team? ¿Cuál es su equipo ecuatoriano favorito? Se va a escribir My favorite Ecuadorian team is y coloca el nombre. Esas son todas estas actividades de esta semana. Thank you. Bye.